bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Entre Artes y esta mañana estamos conversando con Juan Carlos Abril, quien nació en Villares, Jaén, en 1974. Poeta, crítico literario, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, donde ejerce también como profesor de literatura. Bienvenido, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí en Ecuador a propósito de Liliana Espinel, que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Guayaquil. Espero que este es tu segundo viaje a Guayaquil y que te acoja como la primera vez. Muchas gracias, encantadísimo. Bueno, cuéntanos, Juan Carlos, desde tu primer libro, que es Un intruso nos somete, hasta El laberinto azul, Crisis y En busca de una pausa, ¿cómo ha sido ese periplo literario de Juan Carlos Abril? Bueno, yo escribo poesía desde que era pues, antes de ser adolescente incluso, ¿no? Un puber, ¿no? Y antes de publicar mi primer libro, escribí varios que no publiqué nunca y que, bueno, había algún poema que no estaba mal, pero formaban parte de mi aprendizaje, de formación. Y después pues fui escribiendo, fui dándole forma, aprender a escribir libros, primero aprender a escribir poemas, ¿no? Porque realmente el poema como entidad, que es lo que a nosotros nos llama la atención, es lo que uno debe aprender y uno aprende desde joven. Y luego, pues, a partir de colecciones de poemas, a partir de colecciones, va armando libros. Armé mi primer libro, que yo estaba ya muy satisfecho, muy contento, y lo publiqué con 23 años. Tuve suerte, y a partir de ahí, pues la verdad es que nunca he tenido problemas para publicar. Aquel primer libro me costó algo más de trabajo, porque yo vengo de un pueblo, del interior, de una zona rural, entonces yo nunca me he movido en ambientes literarios, nunca me moví en ambientes literarios y me costó mucho más trabajo, digamos, encontrar un lugar. Pero bueno, están los premios literarios, ¿no? Y yo a partir de mis dos primeros libros los publiqué con premios literarios y luego los dos siguientes ya los he publicado sin premio, ¿no? La verdad es que desde entonces mi labor se ha ido pausando, se ha ido ralentizando y he ido entendiendo la poesía como algo de lentitud y de reflexión y de sin prisa ninguna. Creo que desde el primer libro que publiqué, desde Un intruso nos somete, una de mis primeras enseñanzas que me dijo un amigo, un consejo, fue precisamente ese. Esto es un camino muy largo, es un camino que no hay que tener prisa y es una carrera de larga distancia, ¿no? Bueno, pero también hay escritores que publican anualmente, consecutivamente, creo que son procesos individuales. ¿Crees tú que es como una regla que se debería aplicar para todos o son esos procesos individuales? Hay quienes publican anualmente un libro, etcétera. Bueno, yo no tengo recetas para nadie, yo tengo las mías para mí. Si a alguien le va bien publicando un libro o dos al año, pues fantástico, vamos, ¿no? Bien, has residido en varios países por temporadas largas, Inglaterra, la Provenza francesa, en Nicaragua también has residido, en Roma. Esas estancias en distintos lugares, con distintas lenguas, ¿ha tenido una influencia en tu literatura? Sí, claro que sí. Y muy fértil, ¿verdad? Yo creo que el contacto con otras culturas y con otras lenguas para mí ha sido fundamental. Bueno, yo creo que tenía un complejo, ¿no? Desde muy pequeño, desde muy adolescente, pues de avidez, ¿no? Avidez de cultura, avidez de lenguas, avidez de experiencia en el mundo. Y fui cumpliendo ese especie de sueño, ¿no? Un poco, pues, vital a la hora de nutrirme de diferentes países, culturas, lenguas. Y bueno, sí, nunca lo acabas de completar, pero sí que llega un momento, o al menos en este momento de mi vida,
yo me siento mucho más tranquilo en ese sentido. Por ejemplo, me siento mucho más tranquilo con las lenguas, ¿no? Esa especie de déficit que uno tiene de, no hablo inglés, no hablo francés, no hablo italiano, por decir así, lenguas que yo creo que son fundamentales, ¿no? En nuestra, o deberían ser fundamentales en nuestra formación, cultura. Siempre leemos traducciones, ¿no? Y eso pues siempre te deja un poco de mal gusto. Pero bueno, ¿qué decir del ruso? Si yo pudiera leer ruso o chino, ¿no? Pues sería una maravilla. Lo que pasa que también hay que ser un poco práctico. Ya creo que ni para el ruso ni para el chino voy a tener larga experiencia. Bueno, no sé, ojalá, pero creo que ya es como proponerte, voy a aprender otra lengua, pues es algo, una meta muy, muy difícil. Pero claro que sí, la cultura anglosajona yo creo que es fundamental en nuestra vida hoy en día, no solo Inglaterra, sino también Estados Unidos, para bien y para mal, ¿verdad? Y lo francés o lo italiano, pues yo creo que son cunas de la cultura occidental. Entonces yo fui, digamos, ahí cumpliendo En los últimos años tú ya sabes que mi vocación se ha volcado a América, a la América española además, y estoy contentísimo. Creo que he reencontrado mi lengua y mi cultura en América y creo que por ahí voy a seguir. No sé lo que me va a deparar el futuro, pero creo que la vocación americana es fundamental en cualquier escritor de lengua española. Obviamente hay gente que no ha salido nunca de su ciudad, ¿no? Por ejemplo, Pessoa no salió nunca de Lisboa, ¿no? Pero bueno, yo en mi experiencia americana, hispanoamericana, estoy realmente pleno, ¿no? Actualmente. Bueno, la labor de poesía también se ha ido complementando con esa multiplicidad de ensayos, de críticas, de reseñas y de revistas que diriges. Actualmente diriges la revista Paraíso, ¿no? Que es una revista que tiene mucho de lo andaluz, la literatura andaluza, pero también hispanoamericana. Ahorita estás hablando de esa relación con la riqueza de la lengua de Hispanoamérica. Sí, yo creo que tiene esa proyección, es como una plataforma desde Jaén, se hace en Jaén, auspiciada por la Diputación de Jaén, que es mi provincia, donde yo nací, donde yo me he criado, y que tú conoces bien, ¿verdad? Que tuvimos la suerte de que nos visitara hace unos años. Y a partir de ahí, pues tenemos proyección hacia España y hacia América, ¿no? La revista parte del tópico de los poetas andaluces y de Andalucía como espacio, digamos, especial de poesía, de encuentro de cultura, de encuentro de lengua, ¿verdad? Andalucía fue y es un espacio de diálogo, de tolerancia, y en ese sentido tenemos vocación americana también, vocación hispanoamericana. Así que, bueno, ahí vamos cubriendo huecos, ¿no? Ya que hablas de Andalucía, te recuerdo que ganaste el premio Federico García Lorca en 1996, premio de poesía. Lorca y la poesía y Andalucía, ¿qué significan para ti? Pues Lorca forma parte de mi educación sentimental y de mi educación literaria, ¿verdad? Yo creo que Lorca es un personaje imprescindible, no solo para Andalucía o España, sino para la cultura en lengua española y además es un personaje, yo creo que de los imprescindibles en el canon occidental, ¿no? Ya lo decía Harold Bloom, ¿no? O sea y murió, lo mataron con 38 años, ¿no? O sea, realmente un poeta tocado por la gracia, tocado por el duende, ¿no? Como él decía, ¿no? Y un poeta que especialmente en la adolescencia pues te deslumbra, ¿no? Te deslumbra tanto la parte más folclórica, más neopopular del romancero gitano, como Poeta en Nueva York, que es el gran libro, a mi modo de ver, el gran libro de él, y que ya lo leí un poquito después, pero bueno, también muy jovencito, y que es el libro que sigo releyendo con mucho gusto. Claro, ahí está ese gran poema Whitman, ese viejo Whitman
una maravilla. Por el que Lorca se apasiona, ¿no? Y creo que saca toda esas posibilidades de lo humano que también está en Whitman. Bien, de la ruptura interior en la poesía de la experiencia también es de lo que quiero que nos hables un poco, porque tú has estado muy vinculado a la generación de esta poesía de la experiencia, Luis Antonio de Villena, Luis García Montero. ¿Te ubicas generacionalmente dentro de este grupo de escritores o crees que tu poesía tiene otras miradas? Bueno, yo ese libro, la 10-30, la poesía interior la ruptura interior en la poesía de la experiencia del año 97. Y yo estaba ahí ya. O sea, de lo que habla ese libro es de la ruptura de la poesía de la experiencia. O sea, yo me vinculo a la poesía de la experiencia en mi primer libro, pero ya rompiendo con ella. O sea, no me he sentido nunca parte de la poesía de la experiencia, sino como, digamos, lector, pero al mismo tiempo rompiendo con la poesía de la experiencia. A mí me interesa mucho la poesía de la experiencia, no solo la que se ha hecho los 80 y en la parte de los 90, sino también pues desde Luis Cernuda y desde los poetas del 50, Gil de Viedma. Pero bueno, yo creo que la poesía de la experiencia tuvo un momento muy importante y muy buenos libros en España, pero yo creo que actualmente está ya, digamos, como ha pasado, los poetas actuales hemos pasado un poco página, ¿no?, en la poesía de la experiencia, y estamos buscando nuevas referencias y, digamos, otro estilo, ¿no? Otro estilo, porque si te paras a pensar, pues son casi 40 años de poesía de la experiencia. Ninguna estética dura eternamente. Es como si en los años 20 o 30 del siglo XX pues siguieran escribiendo los poetas sobre cisnes y sobre nenúfares, ¿no? Pues no tendría mucho sentido, porque ya, pues, digamos que las poéticas y los estilos caducan, ¿no? No son modelos que duran eternamente, sino que responden a necesidades expresivas, tanto sociológicas como individuales, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál crees que es la necesidad de la poesía en España en este momento? Bueno, pues no lo sé, porque yo puedo hablar de mí, pero el panorama está muy abierto y yo creo que hay un diálogo. Lo que más me interesa a mí y los poetas que más me interesan a mí ahora mismo están estableciendo un diálogo entre la tradición y la vanguardia. O sea, frente a una poesía puramente vanguardista y puramente retoricista que pierde un poco el contacto con el lector, y frente a una poesía también plana, realista, que desde el primer significado, además cercana al patetismo, que solo busca conmover al lector, ¿no? Eso es lo que ha llegado, hasta donde ha llegado este realismo, digamos, plano, en el que ha desembocado la última poesía, o los herederos, los epígonos de la poesía de la experiencia. Pues yo creo que hay una poesía muy interesante y hay unos poetas muy interesantes que dialogamos con la tradición, pero también tenemos en cuenta la vanguardia. Y creo que no podemos, lo que Octavio Paz llamaba la tradición de la ruptura, ¿verdad?, en Los hijos del limo. Creo que es interesante, no podemos olvidarnos de la historia de la literatura, de nuestra tradición, de los poetas que han escrito antes que nosotros en lengua española. O sea, no solo mirando a la tradición española, que eso también ha sido un defecto enquistado en la poesía española de todos los tiempos. O sea, solo se mira a sí misma, solo se mira al ombligo. Y los lectores actuales y los escritores actuales que a mí me interesan, miramos más hacia otras tradiciones y sobre todo miramos mucho también a América. No todo lo que se hace en América es bueno o me interesa, claro, tampoco, pero sí es verdad que estamos muy receptivos y obviamente hay voces fundamentales actualmente en Hispanoamérica. Tenemos que leernos y es fundamental, ¿no? Pasolini, Milló, Marinetti, son esas líneas también
desde las que tú has abordado la traducción. Son múltiples las facetas de Juan Carlos Abril. ¿Cómo llegaste a este momento de dedicarte a traducir libros de autores, artistas fundamentales para la literatura y el arte, en este caso el cine, como Pasolini? ¿Qué ha significado para ti o por qué la decisión de traducirles? Bueno, son autores realmente importantes. Yo fundamentalmente he traducido libros del italiano, aunque he traducido también algo del francés, pero del italiano es la lengua que mejor hablo, que mejor he trabajado desde siempre, ¿no? Pasolini es un autor, yo creo que icónico, ¿no? O sea, aunque él empezó en la poesía y luego se hizo cineasta después. Y su libro Las cenizas de Gramsci, que es el que yo traduje, es un libro fundamental en el siglo XX, ¿no? Se publica Las cenizas de Gramsci en 1957 y es un libro en el que él ya está haciendo una crítica a la ideología de izquierda en un momento en el que era fundamental, era dificilísimo, ¿no?, entonar eso. Pasolini, desde un poema que se titula Picasso, criticaba a Picasso porque Picasso era muy de izquierda, pero su arte no lo entendía el pueblo. Entonces él ya está ahí planteando la contradicción de Gramsci, ¿no?, de Antonio Gramsci, del diálogo con el pueblo, de la cultura popular, de la hegemonía cultural, y esa contradicción del artista que habla de cuestiones muy elevadas, pero luego no te entiende nadie, no te entiende el pueblo, y él, sin embargo, tiene vocación de izquierda, vocación popular, y no te entiende el pueblo, ¿no? Pasolini contaba que le regaló su novela a un muchacho que le gustaba y que eran unas novelas bastante accesibles, y sin embargo el muchacho le dijo: cuéntamela porque no he entendido nada, ¿no? Y era una novela súper realista y en teoría súper fácil, ¿no? Pero demuestra un poco la contradicción del artista. Bueno, pues es un libro fundamental, ¿no? Las cenizas de Gramsci, ¿no? Es un libro fundamental y estaba mal traducido en España, estaba mal leído, lo había publicado Visor apresuradamente en el 75 a propósito del asesinato de Pasolini. Y bueno, pues propuse esta nueva traducción bilingüe, con un estudio previo, en un estudio de los apéndices, tal y como se había ya editado en Italia, y afortunadamente lo publicó el propio Visor, publicó la propia editorial Visor, nos lo tradujo a Estefanía Meri y a mí, que hicimos a la limón el libro, y lo publicamos en el 2009. Yo creo que es un libro fundamental ideológicamente hablando y poéticamente hablando, de esa poesía cívica, ¿verdad? El compromiso cívico del escritor del siglo XX, ¿no? Y de los otros libros, bueno, no sé. Michaud, pues acabamos de hablar de Michaud, ¿verdad? De su libro Ecuador. Es un libro muy interesante. Yo trabajé también los ideogramas en China. Es un autor un poco menos... Es fundamental, es un autor de culto, pero no es tan importante como Pasolini en ese sentido, ¿no? Vamos a hablar un poco de En busca de una pausa, Juan Carlos Abril. Tu más reciente libro, editado por Pretextos, que abre justamente con un epígrafe de Pasolini. Vemos que aquí tienes bastantes filiaciones también con el cine. Este libro arranca con un poema que se llama Exilio involuntario. Este libro, que posiblemente te tardó mucho tiempo en su escritura, en su proceso, porque estás buscando una pausa. Cuéntanos un poco cómo se concibió, qué tiempo te tomó escribirle. Sí, bueno, el título responde a varias cosas, pero fundamentalmente habla de la poesía como pausa, es decir, la poesía como ese espacio de reflexión, ese lenguaje que necesitamos y que
cuando llega, por ejemplo, la noche o estás en una estación de autobuses o estás en un parque, eres capaz de desconectar del resto del mundo y entrar en el poema. A partir de ahí empieza todo el proceso de otredad por el que aprendemos, por el que entramos en el otro, porque el otro entra en nosotros. Y para eso, para que eso se produzca, para que nosotros entremos en un libro o el libro entre en nosotros, hace falta ese momento de reflexión, de pausa, de desconexión de este mundo un poco vertiginoso en el que vivimos, de este mundo alocado, en el que no nos da tiempo a pensar, en el que no nos da tiempo a reflexionar. La poesía es ese momento de reflexión del lenguaje, es ese momento de reflexión de la vida, y por ahí va esa pausa, ¿no? Intentar encontrar ese momento de poesía en el mundo, ¿no? Va un poco, ese sería uno de los temas, ¿no? del libro, ¿no? ¿Y qué tiempo te tomó desde la concepción hasta la publicación? Pues mi anterior libro es del 2007 y este es del 2018, o sea que 11 años. 11 años. ¿No? 11 años escribiendo este libro, sí. Eres un autor de tiempos largos, de pausas largas. Ya te digo que después de mi primer libro, uno de mis consejos que me dio un amigo, me dijo que me lo tomara sin prisa, y yo, que siempre había sido un escritor muy vocacional desde que era niño, que tenía muy claro que quería ser escritor, que quería ser poeta, pues poco a poco he ido madurando en mi obra, y bueno, pues al margen de premios, de reconocimientos, de antologías, que bueno, algunos premios tengo, algunas antologías, estoy muy satisfecho y muy contento y muy agradecido, pero realmente la labor del escritor tiene que estar al margen de todo el ruido del mundo, ¿verdad? De todos los halagos y de todos los homenajes, porque, bueno, el objetivo sería, pues, ser feliz, escribiendo o sin escribir, ¿verdad? El objetivo es ser feliz, da igual si escribes como si no escribes. Y la escritura también te tiene que devolver felicidad. Si no te devuelve felicidad, entonces estás siempre en una angustia diaria, ¿no? Por lo tanto, tienes que buscar la felicidad, y luego la escritura te tiene que acompañar en esa búsqueda que tenemos, pues, diaria, ¿no? Diaria de la felicidad, porque la felicidad no se consigue, se va buscando todos los días, ¿no? La lectura también causa mucha felicidad. ¿Cuáles son esos autores de cabecera de Juan Carlos Abril? Autores o autoras que te hayan conmovido y te hayan llevado a estos momentos de felicidad absoluta. Pues bueno, yo creo que la lectura es lo que trato de encontrar. Yo trato de levantarme muy temprano y ponerme a leer, ¿no? O sea, a coger un libro, y eso es lo que más Y antes de meterme a responder emails o abrir el chat o algo así, porque después ya estás leyendo y te están entrando los mensajes y no te da tiempo a concentrarte, y tienes muchas veces que poner el teléfono en modo avión para poder concentrarte, ¿no? En la lectura. Bueno, autores fundamentales en mi vida, pues bueno, a mí hay un autor que me gusta mucho, que es T.S. Eliot, ¿no? T.S. Eliot me gusta mucho, lo leo, lo releo, leo cosas sobre él. Por ponerte un ejemplo, Octavio Paz es otro autor, tanto su obra poética como su ensayo me gustan mucho, ¿no? Bueno, y españoles, pues no sé, pues, por ejemplo, pues Luis Cernuda es un gran poeta, uno de mis poetas también favoritos. Y hablábamos antes a Anne Carson, por ejemplo, una poeta excepcional, ¿no? Canadiense, una poeta con una proyección, yo creo que es una poeta muy importante. Y también comentábamos de John Ashbery, ¿verdad? John Ashbery también un poeta que a mí me ha influido mucho en mi obra. Bueno, ya hemos hablado así de algunos, pero bueno, no sé, yo soy lector, leo mucho, así que sería muy difícil decirte uno o dos poetas nada más, ¿no? O uno o dos autores, ¿no? Juan Carlos, ¿nos compartes unos poemas? Con gusto, ¿no?
Bueno, voy a leer este poema que habla de cuando yo comencé a leer y a escribir, cuando era un muchachito muy jovencito, y me entusiasmaba mucho la lectura y me quedaba, digamos, en las madrugadas sin dormir. Luego pues era un problema porque cuando iba a la escuela o al instituto me dormía. Pero por las noches no me podía dormir, leyendo una novela, sobre todo leía muchas novelas yo de aventura, ¿no? Eran mi lectura favorita, ¿no? Pues Julio Verne, Salgari, Henry Rider Haggard, Conan Doyle, ¿no? Por poner algunos de mis autores favoritos de entonces. Entonces es un poema que se titula Vivir aquí. No podía dormirme. Oía como asuntos pendientes, diálogos entre sonidos y colores, asociaciones de palabras acercándose, avanzando hacia mí. La secuencia ya había comenzado y les guiaba un extraño deseo realizador en los orígenes de las mitologías en legítima defensa, desmintiéndose cuando lo imaginario y lo simbólico no se comprenden, no coinciden, no se corresponden entre sí. Me gustaba perderme y encontrarme con un libro en las manos. No había tiempo para el tiempo, desencadenado apenas en el riesgo de descubrir la realidad, la verdadera, mostrando sus encías de recuerdos encubridores, la argolla de esa única oportunidad que es la esperanza. Donde habita la voluntad hay un camino, afecta a la mirada a otra escala, se superponen las imágenes y me olvidaba de dormir. Entonces, tuya es la soledad, tuyo el secreto. Me veía a mí mismo por el ojo de la cerradura, testigo de esa larga cadena de los inconformistas sabios, de unos itinerantes labios camuflados en el arrabal, y poseía la poesía. Nada es lo que parece, y allí se alojan las sospechas del entusiasmo con sus recodos expresivos, la lentitud en estilo indirecto libre, la claridad de los pasos que has dado. Sí, mis pasos sembrad, id lejos. Recuerdo las severas horas de la autocrítica y las perforaciones de una conciencia que repite ese estribillo que piensa en alguien que en ti piensa. Ya no tienen semblante los significados, pero no llegarán a tu futuro sin descomposiciones, en ruta y en un exceso de confianza, porque la perfección exige más que voluntad, memoria. Hoy debe ser el día de los rodeos. Por eso ahí va mi insomnio, cargado de anticipaciones, su representación y su lectura desde el nudo mismo, para vivir aquí. Voy a leer este que es el más cortito del libro. Este poema se titula Un moderno dragón y es un poema de un viaje en un tren. Es un viaje en un tren en el que el que va viajando en el tren va escribiendo el propio poema. Por eso habla un poco el poema dentro del poema. Nadie comprende la noche y nada puede atravesarla excepto tú con este poema entre las manos. Un tren es un dragón que grita en la oscuridad. Al deslizar su cola esparce chispas y perfora las sombras con su ojo amarillo. La tierra tiembla cuando pasa. Deja fragmentos o significados para quien tenga una inquietud y lo recoja. Deja constelaciones de ciudades en fuga. Tu destino. Carácter es destino y una promesa íntima. No cambies. No sé de dónde vengo, tampoco dónde voy, pero ¿qué importa? Quien sienta miedo nunca entrará en la leyenda. Por eso vivo con el mito de la amistad atravesando la frontera de esta página. Y aunque hoy esté solo, me conmueve el abrazo que me aguarda tras este largo viaje hacia el vacío. Da igual si no te esperan en un andén. Yo seguiré luchando por la amistad como una máquina, a pesar de que el hombre, como un animal fabuloso, siempre muerda su propio límite y la melancolía nos deje esta lágrima extraña
que llamamos historia. Tren misterioso por el camino de este poema. Tren misterioso hacia tu corazón.